Sí, ya lo compartimos. Pues ahora sí vamos a empezar. Déjenme pongo el video. Hola, buenas noches. Como parte del Cine Club y Colectivo Tóxico, les damos la bienvenida. Nuestra segunda plática será acerca de la narratología cinematográfica, que como lenguaje audiovisual posee otro canal de comunicación, en este caso el soporte, que es la cámara, y otro código, que sería el audiovisual. Y junto a ellos, las diferentes técnicas que se utilizan para elaborar una película. Siendo una rama relativamente nueva de la narrativa, nuestro ponente nos introducirá a las estructuras y procesos teórico-metodológicos que componen un filme dándole significación. Con el gusto y el honor de presentar a nuestra analista, Aide Barrios Barrera. Es licenciada en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Arte y Diseño. Es licenciada en Diseño y Comunicación Visual y se especializó en Política y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha producido diversos eventos culturales, entre los que destacan la exposición interdisciplinaria RRR en el Sistema Colectivo Metro, en conjunto con el Laboratorio de Hidrobiología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, y el Coloquio Internacional Palabra Sonada, artista por su propia voz, por parte del colectivo Arte Origa. Actualmente se desempeña como docente en diseño gráfico y animación para la Universidad Tecnológica de México. Y antes de cederle el audio y la imagen a nuestra ponente de lujo, les comento que el chat está activo para sus dudas y comentarios, los cuales serán atendidos al final de la plática. Les agradecemos su permanencia y esperamos que lo disfruten. Aide, intoxícalos. Hola, 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 muchas gracias, gracias Manuel por la introducción tan linda, muchas gracias al compañero de Cine Club Tóxico y a nuestros asistentes. Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, de verdad, muchas gracias por andar por acá. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar un poquito acerca de la narratología cinematográfica. Vamos a abordar varios temas que me gustaría compartir con ustedes. Sé que esta rama del estudio casi no está muy estudiada. Esta es una rama muy interesante, bueno, en lo particular para el análisis de los sistemas audiovisuales, cualquiera que este sea, ¿no? Ya sea cortometraje, filmes, mediometrajes, pequeños metrajes, minimetrajes y cualquier tipo de narrativa audiovisual que se incorpore en esta situación. Cabe mencionar que esta rama, pues bueno, digo que es muy nueva porque aparece cerca de los años 20, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de su historia, e incorpora muchos estilos de análisis. Hoy por hoy solamente vamos a hablar de la parte más formal. Entonces, sin más, permítanme decirles de qué se va a tratar y el objetivo de mi plática son dos cosas. La primera de ellas es echarles a perder las películas. La idea es que ya no haya sorpresas, que ustedes identifiquen rápidamente de qué se trata la estructura que se está llevando y a su vez también poder saber, pues sí, quiénes son los personajes, cuál es la función de estos personajes, por qué están ahí esos personajes, dónde están ubicados, qué onda con los tiempos y que a su vez esto les presente a ustedes, ese es el segundo objetivo, presente a ustedes códigos que puedan identificar y puedan leer y puedan disfrutar más el cine. El cine se disfruta cuando lo analizamos porque podemos desglosar escena por escena, podemos desglosar parte por parte, fragmento por fragmento y vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes, pues sobre todo que es una conjunción de cosas. Bien, ya estamos presentando nuestra presentación. Gracias. Voy a darle clic a empezar. ¡Tarán! Vientos. Primera, pues bueno, ¿qué componen las narraciones? Me gustaría iniciar platicando que las narraciones se componen de muchos elementos. Algunos de ellos son
La cámara que es el ojo visor, es aquello que capta la imagen y que la traduce en un código que puede ser visualizado por un espectador. También tenemos a la acción o situación. Aquí estamos hablando precisamente de lo que sucede, de la acción que se toma, que sucede y que tiene actores, tiene objetos, tiene eventos importantes y que a su vez es materializada por el sonido también, que el sonido forma una parte fundamental de estas construcciones, tanto el sonido como la musicalización. Y sin más, no es menos importante, la ambientación, que es la reproducción del escenario verosímil en la historia. Cabe mencionar que en las narrativas audiovisuales hacemos algo que se llama diégesis. La diégesis es la representación de algo que ya existió o que no existe, es una ficción. Aun cuando estemos representando un evento que sucedió efectivamente, lo vamos a hacer ficción porque no está sucediendo en ese mismo momento. Esa es una diferencia muy importante que hay que aclarar, porque aquello que es diegético se va a encontrar en el espacio creado, producido, para poderlo disfrutar desde otra perspectiva. ¿Sabes? Entonces, en estas narraciones ya entendemos que tienen muchos otros elementos. Tenemos también el vestuario, el maquillaje, la propia producción, que será la administración. Tenemos muchas áreas que se involucran. Ahora también la animación, los efectos especiales, los efectos visuales, las propias construcciones virtuales también existen en las narraciones. Así que el chiste de hoy es que les platique cómo se conjuntan estos elementos y específicamente 4 puntos. Vamos a hablar hoy de las estructuras narrativas, que serán este formato primero que me permite visualizar la estructura exacta, lógica de una narración. Segundo, quien habla, que será el narrador. Esa es una voz muy importante que a veces se nos pasa un poquito de largo, que será el punto de vista. El punto de vista pueden ser 2 tipos. Uno, lo que la cámara ve, y otro, lo que ve el personaje. El punto de vista entonces reflejará el tipo de relato o el relato que se está contando. Vamos también a abordar un poquito los personajes. No necesariamente voy a abordar la construcción del personaje, sino los tipos de personajes que existen y su función en los relatos. Y por último, vamos a abordar los tiempos narrativos. Los tiempos narrativos todos los conocemos. Ubicamos cuando va hacia adelante de la historia, cuando va hacia atrás de la historia, cuando hay una historia alterna. Y estos tiempos se conjuntan con la estructura para hacer un planteamiento. Mientras mejor forjemos este planteamiento o mientras más lo desglosemos en la visualidad, vamos a poder comprender de qué se trata el relato. Y muy importante, ¿qué nos quiere decir el autor? Ya sea el director, ya sea el guionista. Porque de todo esto son muchos puntos de vista que infieren para poder determinar una escena. Bien, hablando un poquito de la historia, ¿qué sucedió antes? La historia del cine comienza cerca de 1895 y a partir de ahí se empiezan a hacer algunos experimentos cinematográficos. Estos son más bien tal cual experimentos, se graban escenas casuales, se graban los vehículos, se graban algunos experimentos y se empiezan a hacer planteamientos de los montajes. Esto pensando en cómo el receptor, el espectador, va a recibir la información. Todavía no hay una estructura bien definida, más bien es un mero experimento de si pongo esta mano, ¿qué va a pasar? Si acerco mi ojo, ¿qué va a pasar? ¿No? No es sino hasta que llega Georges Méliès, probablemente lo ubican lo ubican por algunos filmes, el más importante como Viaje a la Luna, que se empieza a construir la narrativa cinematográfica con la producción. Esta producción, pues bueno, Georges Méliès era todólogo. Este cuate lo que hizo fue colocar actores, actrices, escenario, musicalización, la producción, y él inició lo que ahora conocemos como guión, porque hasta Méliès no existía esta figura del guión cinematográfico. Él empieza a hacer escaletas que le permiten llevar un orden en la producción. Posteriormente a Méliès,
Y aquí voy a hablar un poquito de las vanguardias cinematográficas. Estamos aquí hablando de 1920, más o menos, cuando surge esta vanguardia de nombre expresionismo, que también se ve influenciada en el cine. En estas épocas aparecen grandes filmes como Nosferatu, aparece también Metrópolis con Fritz Lang. Tienen ciertas características estéticas muy bonitas, obedecen al futurismo, obedecen al cubismo, obedecen al propio estructuralismo, ¿no? Obedecen también al constructivismo ruso, y se trata de construir a través de formas geométricas muy altas y de construir ahora desde la perspectiva emotiva. Me voy a regresar tantito pensando en Méliès. Méliès era un gran narrador, gran contador de historias. Sus tomas eran todas abiertas y nos presentaba un escenario, nos presentaba lo que sucedía y podíamos ver a los personajes justamente en una plena acción. Cuando llegamos, me regreso aquí al estructuralismo, empezamos a hacer tomas mucho más cerradas, a hacer juegos con la luz y nos damos cuenta que la iluminación tiene un factor preponderante en el mensaje cinematográfico. Nos empezamos a dar cuenta que las emociones, las sensaciones son un punto crucial, no nada más para el espectador, bueno, sí para el espectador, pero para la construcción del propio mensaje. En este inter también tenemos otra figura muy importante de nombre Eisenstein. Eisenstein, aparte, suma lo que llamamos el montaje, que es el orden de las escenas y que en su conjunto forman una narración. Cuando conjuntamos lo que sucede, según Georges Méliès, lo que evoca, según el estructuralismo alemán, y cómo se presenta, según Eisenstein, nos vamos a dar cuenta que tenemos una narración. Pero entonces aquí llega una pregunta importante. ¿Qué es la narración? Hemos escuchado qué es la palabra historia, hemos escuchado la palabra relato, hemos escuchado la palabra narración, y en ocasiones las ocupamos casi de manera indistinta, pero tienen una gran diferencia. Vamos a avanzar tantito. Ahí está. Bueno, aquí les dejo una notita, lo voy a leer tal cual. Dice, analizar el filme es tener en cuenta todos los aspectos que componen el material. La historia, quién lo relata, cómo se narra y aspectos de construcción, o sea, los guiones, los personajes, los planos, los ángulos, la iluminación, la música, el montaje, hablando de la producción, no voy a dejar de lado el maquillaje, el vestuario, los propios actores y actrices que hacen un papel, hacen papeles y representan historias. Mencioné la diégesis, pensando en las ficciones, ¿no? La reproducción de la ficción como una representación. Los actores, las actrices, tienen un papel sumamente importante. Son aquellos que tienen que hacer verosímil la actuación o la personificación de alguien, ya sea escrito en un guión o ya sea presentado o que sucedió en una historia. En general, todos estos elementos deben hacer verosímil el relato, deben hacer verosímil una historia, ya sea presentación de espacio, tiempo, sonidos, música, iluminación, de todo. Ahí, voy a adelantar rápido, ahí está. La narración, entonces, pensando en esta tríada, la narración, la historia y el relato. La historia es cronológicamente lo que sucedió, son los sucesos, son los hechos, son los acontecimientos, son los eventos que se muestran cronológicamente. Aquí tenemos siempre un inicio y un final y no hay ningún tipo de salto. Esta historia nos va a contar tal vez lo que sucedió en una guerra, tal vez lo que sucedió afuera de la casa en algún conflicto, tal vez lo que sucedió en otro país, en otro tiempo, tal vez lo que va a suceder en otro momento, en el 2055, en el 2466, en Marte, en Júpiter, no importa. Siempre y cuando esta historia se narre de manera cronológica y de principio a fin. Ahora, aparte de la historia, tenemos otro elemento más, que será el relato. Básicamente es quién cuenta la historia y cómo lo cuenta. Porque en una historia, en un suceso, pues hay muchos puntos de vista, hay muchos personajes, hay muchas formas de platicarlo.
El relato entonces va a ser el punto de vista que tome la historia y lo transforme a su punto de vista. ¿Sabes? Entonces, esta persona va a decir, no, pues a mí me pasó y cuando fui, ¿no? Por hablar en primera persona. Puede hablar en en segunda persona. Lo que a esa persona le pasó, yo lo vi, pero le sucedió esto y esto y esto. No importa en el tipo de persona que hable, siempre va a haber un punto de vista y eso va a ser lo que llamamos el relato. En conjunto con la forma en la que se narra, que en este caso estamos hablando precisamente de la construcción audiovisual, será la narración. Una narración es el conjunto de la historia que sucede o la ficción, de el punto de vista o el relato y de la forma o el lenguaje que se ocupa para poderlo narrar. En el cine vamos a ocupar planos cinematográficos, vamos a ocupar el sonido, vamos a ocupar la iluminación, vamos a ocupar otros lenguajes que en su conjunto, ahora sí, hacemos el cúmulo inmenso que es la cinematografía. Nosotros vamos a partir únicamente desde la narratología, la parte más formal. Para que quede más claro, la narración, ¿qué es? Sucesión lógica de hechos producidos en un tiempo determinado. Son los acontecimientos que suceden a lo largo de un relato. Finaliza con una transformación de la situación y se compone, ya quedamos, de 3 partes. La historia, el relato y la propia narración. La historia, acontecimientos, relato, el resultado del proceso narrativo o quien lo cuenta, y la narración será el proceso a través del cual se enuncia este relato. Aquí tenemos a nuestro compadre Jack Sparrow. Jack Sparrow, que será en la saga de Piratas del Caribe, por lo menos en la primera, un personaje fundamental que ve y que narra, bueno, a partir de esta narración, relata los sucesos de un evento muy grande que será Piratas del Caribe dividido en 3 facciones. Entonces, pues bueno, ya quedamos que la historia es aquello que es cronológico. Aquí les pongo una imagencilla que nos permite ver la historia, sucesos grandototes. Y tenemos a las chismosillas que están del lado derecho. Estas chismosillas, ¿quiénes son? Pues no son más que los narradores. Son estas figuras que nos narran la historia. Las historias las narraciones se componen de 3 actos principalmente. El primer acto será un planteamiento. Seguramente han visto cualquier película y en los primeros minutos están contabilizados según los guiones en las 30 primeras hojas o contabilizados en las películas en los primeros de 15 a 25 minutos. Vamos a ver dónde está ubicada la historia, cuándo está ubicada la historia, quién es el personaje principal, qué es lo que está pasando, dónde vive, qué es lo que hace, qué onda con este personaje. Básicamente el planteamiento o el primer acto va a ver hasta el punto de encontrarse con un conflicto. Aquí les dejo unas marquitas que dice, el primer acto permite aterrizar en el relato, prácticamente. Se suele presentar al protagonista, sus circunstancias iniciales y todo aquello que aspira a lograr. El protagonista lo vamos a ver como un personaje con deseos, con sueños, con anhelos, con ganas de avanzar, con ganas de crecer, ¿no? Con ciertas ideas en su cabeza. En este punto, en el primer acto, se encuentran 2 elementos muy importantes. Uno que se llama detonante y otro que se llama punto de inflexión. Todo es feliz en la vida del protagonista, todo le va muy bien, hasta que, en cuanto aparece la palabra hasta que, existe lo que llamamos detonante. Son las circunstancias que provoca un cambio en el protagonista. Pero entonces, de repente, todo valió cheto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ese punto, ahí es el detonante. Acaba el primer acto cuando encontramos el punto de inflexión. Este momento es en el que el protagonista toma una decisión fundamental que va a afectar por completo su vida. Tras un evento, el protagonista decide. En cuanto camina, en cuanto pasa este punto y en cuanto toma la decisión, ahí empezamos con el segundo acto regular de nuestras narrativas. El segundo acto se llama tal cual.
Es ese punto donde aparecen las dificultades, los obstáculos, los retos y los impedimentos más férreos. El protagonista se va a enfrentar a un entorno, a menudo incómodo. En este acto encontramos el conflicto. O sea, el conflicto no sucede sino hasta que comienza el segundo acto, así que si en las películas ven el primer problema, ese problema ya empezó el segundo acto y ya el planteamiento se quedó atrás. Puede ser una herida, puede ser un trauma, puede ser una pérdida, puede ser pues algo que le duela mucho. ¿Quién suele aparecer en el segundo acto? El antagonista. En cuanto aparece en las narraciones más tradicionales el antagonista, empezamos con ese segundo acto. Aquí, ¿por qué lo mencionamos? Porque la curva va subiendo de tensión. Y es entonces cuando vemos algunos planos que se cierran, es cuando la iluminación cambia, es cuando el ambiente se ensordece, es cuando se ennegrece todo. Ese punto específico ya nos está indicando que estamos siendo preparados como espectadores hacia un punto que va subiendo climáticamente y llegará eventualmente a un clímax. ¿Sale? Entonces, este segundo acto, que será la confrontación, ¿aquí qué va a suceder? Pues bueno, aquí vamos a encontrar que en las narraciones va a haber muchos pequeños conflictos que el protagonista deberá resolver. Va a encontrarse con un obstáculo y lo tiene que resolver. Encontrará con otro y lo resolverá. Con otro y lo resolverá. Y así sucesivamente hasta que estos se llaman las tramas, hasta llegar al punto, hacia el clímax. En este acto, para darle sazón a las historias, probablemente encuentren lo que llamamos tramas secundarias. Estos son acontecimientos que suceden en paralelo a la historia principal, completan y enriquecen el relato. Estas historias no necesariamente son completamente dirigidas al protagonista, pero complementan la historia de una o de otra manera. Las historias más ricas suceden cuando tenemos varias historias secundarias. Regularmente las películas que tienen ese tipo de características son adaptaciones de novelas o narraciones clásicas. ¿Por qué? Porque ya están muy trabajadas, porque los personajes son muy, muy profundos, son muy completos, muy redondos, y nos va a permitir ver varios aspectos de la vida de otros personajes. El acto número 2 termina con el segundo punto de inflexión. O sea, los intermedios son pequeños periplos que va pasando hasta llegar a un punto en el que el personaje principal tiene que decir, híjole, me regreso, esto ya fue demasiado para mí, no gracias, o me sigo adelante. Después de vivir todas las dificultades y oposiciones, el protagonista se desconcierta, suele suceder así, tras una fuerte tensión, y tiene que tomar ese último paso. Cuando ustedes encuentren en las historias un punto en el que el protagonista dice, híjole, como que no era lo que quería, pero sigue adelante, ahí termina el segundo acto y vamos a llegar hacia el punto climático. Todavía no terminamos de subir, pero será el punto climático en el cual el personaje deberá resolver el último conflicto, que será el más grande, que será el más fuerte, que será aquel que cambie por completo su psique, que cambie su status quo, que cambie una nueva razón para existir. Vamos a quitar esto y, ok, después de ese segundo punto de inflexión, nos llegamos hacia el acto número 3. Ese acto número 3, que no es tan largo como el acto 2 en las películas. El acto número 1 dura poco tiempo, el segundo es el más largo porque es donde se desarrolla toda la trama, y al final es el punto número 3, que tampoco suele durar mucho, que será más bien el desenlace. Aquí vamos a encontrarlo con el segundo punto de inflexión y el personaje deberá resolver un último desafío. Este último desafío le va a dar el paso siguiente para poder pasar y cambiar por completo su visión. Este desenlace es donde concluye la narración. Aquí se averigua si el protagonista materializa su meta o no. Ese punto se va a llamar clímax. Es el punto de máxima tensión dramática. Este punto debe compararse con una experiencia inolvidable. Si las historias que nosotros vemos el punto climático no es suficientemente álgido con todo el desarrollo de la trama, entonces vamos a notar que las historias están flojas.
es importante que este punto climático sea equiparable a la cantidad de desafíos que tuvo que pasar el personaje, debe ser equiparable al primer conflicto inicial, al primer trauma, al primer dolor que tuvo. Si tuvo un dolor medio así, pues vamos a esperar un punto climático medio así, pero estará más o menos equilibrado. Si vemos que comienza la historia con un acto súper dramático, con un acto muy emotivo y que el personaje tiene que pasar por muchos conflictos y que al final de la historia simplemente resuelve mágicamente las cosas, esa es lo que llamamos una narración anticlimática, cuando el clímax no llegó a las expectativas de lo que se esperaba en todo el acto narrativo. Esto que estamos viendo en pantalla, estos 3 actos, es aquello que Aristóteles llamó pues la estructura básica de nuestra narración. Existen otras estructuras ya basadas en esta primera estructura. Podemos encontrar el viaje del héroe, podemos encontrar diferente ordenamiento en estos 3 actos, pero cualquier historia que sea la tradicional, vamos a encontrarla así. Así, todas las historias de Disney, todas las historias de Marvel, todas las historias populares regularmente tienen esta secuencia. Bien, ahora vamos a hablar de don narrador, que es básicamente quien cuenta el chisme, quien ve una historia y dice, híjole, se le cuecen las habas y tiene que contárselo a alguien. Esa persona, ese personaje es el narrador. Hay varios tipos de narradores, ahorita vamos a hablar únicamente de 2, que será el homodiegético y el heterodiegético. Entiéndase de nuevo la palabra diégesis como esta representación, esta ficción que evoca a un evento que ya sucedió o un evento que va a suceder o a un evento que sucederá en otra parte, pero que está construido. Para que exista una narración, pues debe existir, ya quedamos, algún chismoso o chismosa que cuente la historia. Este será el narrador. Este es el mediador que relata los hechos pasados y creando una atmósfera del presente. Ojo, este personaje puede ser un personaje dentro de la historia, dentro de la trama, o puede ser una voz. Puede ser la voz en la cabeza de alguien, incluso puede ser la voz fuera del espacio y que sepa todo acerca de lo que va a suceder. Hay varios tipos de narradores, como les comentaba. Hay alguien que narra desde fuera, hay alguien que narra desde dentro, hay alguien que narra literal desde dentro de la cabeza, hay alguien que conoce los hechos, hay alguien que no los conoce y que también va descubriendo poco a poco de qué se trata la historia. Cada uno de estos narradores tiene una función. El narrador que conoce todo, que se llama, es el heterodiegético, este narrador sirve para ayudar al espectador a que comprenda toda la historia. Es el personaje que le va a dar los puntos faltantes si es que acaso algo no comprendió de la historia, el espectador, y le va a dar fácilmente, va a ser muy amable y le va a dar punto por punto para que sea muy digerible. Otro tipo, el narrador que no conoce la historia, entonces se va a sorprender, la función de este es sorprenderse junto con el espectador. El espectador entonces no conoce la historia y si el narrador tampoco, entonces ¿quién podrá salvarnos? Pues quién sabe. La idea es comunicarse y poderse identificar con el narrador para crecer. Entonces las historias las van a ver, las más sencillas regularmente son alguien que conoce todo y las más complicadas nos faltan fragmentos de la historia. Es entonces quien organiza todo el relato y, como les mencioné, puede conocer totalidad o tener un punto restringido. Según Gerard Genette, que es el padre de los narradores, distingue entre 2 tipos, el homodiegético y el heterodiegético. El homodiegético es básicamente la primera persona. Esta se puede dividir en un narrador omnisciente, que es el que conoce todo, o el de conocimiento relativo, que conoce apenas pequeños fragmentos y que los va conociendo. La primera persona que es importante porque este personaje va a hablar siempre desde el yo, siempre desde nosotros. Va de manera implícita a estar dentro de la trama. Ya sea que sea el personaje principal, puede ser un personaje secundario, ahí lo vemos, ya se convierte en heterodiegético, ¿sabes? Entonces puede ser un personaje principal,
puede ser un secundario, puede ser un testigo o puede ser incluso alguien más de fuera. Las características de cada uno de ellos, para que no se nos pierdan, son las siguientes. El narrador homodigético está presente como un personaje, puede ser protagonista o testigo. Si es protagonista, narra en primera persona, y si es testigo, participa en la historia que ve, siempre desde el yo. Heterodiegético no participa en la historia narrada. Aquí vemos la historia, la imagen que les puse, es el narrador de La Bella y la Bestia. Dentro de estos heterodiegéticos, tenemos también aquellos que se encuentran durante todo el relato o aquellos que solamente aparecen en la primera parte y nos da una introducción. También se vale. Van a encontrar que la función del narrador es apoyar y ayudar y tener empatía respecto a la narración con el espectador. Bueno, hablando a grandes rasgos, pues el narrador, ya quedamos que es esta persona, el punto de vista, ¿no? Ahora pasemos hacia el personaje, porque si bien podemos entender que el narrador puede ser un personaje. ¿Qué onda con este cuate? Es a quien le pasan las cosas, es por quien lloramos. Sabemos todos que no era necesario que se congelara. Todos sabemos que sí cabían las dos personas en la tabla. Todos sabemos que no era necesario que DiCaprio quedara congelado. ¡Torito! Bueno, ¿qué onda con este personaje? ¿Qué características tienen los personajes? Dependiendo de su función y de su importancia, en general todos tienen esas características. Tienen una historia o un contexto. Son personas. Aunque sean personas ficticias, hay que construirlas como tal y así las tenemos que entender. Cuando vemos una historia en la que no conocemos de dónde vino el personaje, por qué está ahí, de qué se trata, qué onda con este personaje, entonces o no tiene contexto y está solamente por estar ahí, o no es necesario para la trama, ¿no? Para que se cuente esta narrativa. Regularmente todos tienen una historia o contexto. Y aquí me voy a regresar, por ejemplo, voy a saltar. Un ejemplo que tenemos probablemente claro sea Jurassic Park. Jurassic Park es una adaptación de una película, de una novela de Crichton, de Michael Crichton. En esta nos presenta varios personajes. Todos los personajes, bueno, Michael Crichton lo que hizo fue desarrollar un mundo fantástico alrededor de la idea de un parque de diversiones que tuviera dinosaurios. Cada personaje tiene... Perdón, de repente me fui al chat, no me recuerda esa escena. ¿Cómo no? Así pa' que duela Torito, pa' que duela DiCaprio. No, voy a hacer aquí una pausa y un paréntesis. A todos nos pasó, bueno, quienes tuvimos la oportunidad de ver Titanic en la primera vez, que lloramos como magdalenas cuando sucedió lo que sucede. Y luego, 20 años después, que tuvimos la oportunidad de volver a ver Titanic y volvimos a llorar exactamente igual, pues bueno, eso se debe a que la construcción de los personajes, está muy bien hecha, ¿no? Me regreso un poquito a Jurassic Park. Esos personajes que ya son profundos, están ya desarrollados para la novela, que es distinto a ser personajes para cine que para novelas. Para novelas se requieren no les voy a mentir, cerca de entre 40 y 50 parámetros necesarios para poder hacer un personaje, ¿no? Y aquí estamos hablando del contexto y como 80 cosas, gustos, disgustos, qué leía de niño, qué le regalaron sus papás, si disfrutaba las navidades, cosas que probablemente no sean relevantes, pero que van a forjar la personalidad de este personaje en la historia. Para el cine no es tan necesario hacer tan profundo el análisis, porque el tiempo de lectura, el tiempo que pasamos con un libro y con una película es menor. A pesar de que sí se tiene que tener cierta profundidad, no es tan que parece campana. Estoy viendo los chats, dice... No, les voy a contar aquí qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Y por qué Jack no cabía en la tabla? Resulta que James Cameron decide que no cabía en la tabla Jack.
Pero la producción decidió que no encontró una tabla más pequeña. Así que colocaron la tabla que primero se encontraron porque tenían mucha urgencia de filmar la toma, porque tenían mucha urgencia, porque estaba el agua muy fría y porque no se encontró. Simplemente la producción decidió que esa era la tabla correcta y que nadie se iba a dar cuenta y ¡zas! Sobres. 20 años después seguimos discutiendo que Jack sí cabía en la tabla, ¿no? Pero esas ya son decisiones meramente de producción. Bien, como segundo punto, el personaje tiene un objetivo. Es importante que no nada más presentemos al personaje dentro de la construcción propia, sino que aparte le demos deseos, anhelos, ganas de crecer, ¿no? Sueños. Cuando vemos una película en el que el personaje, pues ni fu ni fa, como que está y vive y de repente le pasan las cosas solo por pasarle, vamos a darnos cuenta que no tiene un objetivo claro. Y cuando no tiene un objetivo claro, es mucho más difícil que la trama se logre recuperar solita, porque el personaje principal tiene un papel fundamental en poder avanzar y poder darle toda la continuidad, darle todo el hilo narrativo. Si acaso este no existe porque solamente sucedieron las cosas, híjole, es muy probable que se nos caiga. El siguiente atributo que tienen los personajes son ciertos rasgos físicos y psicológicos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, ya dijimos que el personaje tiene que tener contexto, tiene que tener un objetivo. Y es que ves los chats, qué bárbaro, ¿no? Cada vez, Jack, busca tu propia tabla. Yo también me lo pregunté muchas veces, ¿eh? Yo también me pregunté por qué no buscaba unas... O sea, había muchas tablas flotando. Tenía tiempo. Bueno, uno dice eso, ¿verdad? James Cameron dirá otra cosa, lo contrario. Bueno. Dice, bueno, tienen ciertos rasgos físicos y psicológicos. Esta parte es muy importante identificar que el personaje debe ser memorable por ciertos rasgos. Estos rasgos van a permitir saber que si ya no existe el personaje, por ejemplo, si yo quito la cámara, ustedes me pueden recordar ya sea por el fondo que tengo, ya sea por el tono de mi voz, ya sea por el cabello exactamente como lo traigo, por la forma en la que me muevo. Esos rasgos son importantes para la construcción del personaje. Cuando no tiene este personaje esos rasgos característicos, ya sea objetos que lo acompañen o actitudes, de preferencia los dos, entonces este personaje no será lo suficientemente sólido. No importa qué tan fuerte, qué tantas ganas le eche el actor, si el personaje no tiene estos rasgos característicos, va a ser muy difícil también que sea verosímil. Recordemos que lo importante en la diégesis es que sea verosímil todo el relato. Y por último, bueno, el vocabulario propio se refiere a la forma de expresarse, la forma de hablar. Y esto aquí va a depender mucho de la nacionalidad que tiene, ¿no? De la temporalidad en la que vive. No será lo mismo representar a una persona de Inglaterra de 1600 que representar a alguien que viva ya en Marte, porque Elon Musk se fue hacia Marte y decidieron hacer una comunidad allí y vamos a imaginar cómo hablaría la gente en ese momento, ¿no? Bien, los personajes se clasifican de varias maneras, según su importancia, según su caracterización, según su evolución y según su imagen. Según su importancia, pueden ser principales, secundarios o terciarios. Vamos a reconocer al personaje principal porque es el protagonista o el antagonista. Lo protagonista es la persona a la que le suceden las cosas. Y aquí la pregunta, regresando a Titanic, ¿quién es el protagonista? ¿Jack o Rose Dawson? Por la popularidad que tuvo el barco. Touché. Por la popularidad que tuvo, lo podemos categorizar a Jack. Pero ¿qué creen? Es Rose. Rose es la persona de la que cuentan la historia. Conocemos su bagaje,
conocemos su presente, conocemos lo que le sucede y conocemos su futuro. Jack, temo decirles que es un personaje secundario. La joya, según, voy a hacer aquí otro paréntesis de referencia a Britney Spears, Oops, I Did It Again. La joya, cuando apareció de nuevo, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si conocen esa canción, que al final hay una frase que dice, pero yo creí que un chico le regala a una chica una joya, y ella le dice, pero yo creí que se había caído y se había perdido en el mar, y le dice, no, yo fui y lo recuperé para ti. Bueno, para quien no sepa la referencia, están haciendo referencia a la joya del Titanic. Así que sí, si quisiéramos trabajar ese punto de vista, hablando desde la perspectiva de ese narrador, sí podríamos hablar de la joya. De hecho, podemos hablar de cualquier cosa. Ese es lo maravilloso de las narrativas cinematográficas. Todo va a depender de quien cuenta el chisme. Y en el caso de Titanic, la de James Cameron, quien cuenta el chisme es Rose, porque cuenta su propia historia, desde una segunda, ¿no? Desde un personaje aparte, pero cuenta su historia. Así que ella es su propio narrador. Bueno, ya resuelto esto, ahí está. Sí, ella es la protagonista. Y como principales tenemos al protagonista y al antagonista, ¿no? El antagonista tiene varias clasificaciones a su vez. El villano de la historia puede ser el villano y de repente ser el bueno. Algo pasa en su cabeza, hay un evento y se vuelve el bueno de la historia. Esa es una opción. Otra opción es que sea bueno y se convierte en malo. También, este también se llama villano. El tercer tipo de villano que tenemos es el malo, que siempre fue malo y siempre será malo hasta el final, como el antagonista de Titanic, que vemos aquí a Nathan Hawley, si no mal recuerdo se llama. Y tenemos un último tipo de villano, ese villano que no sabíamos que existía, ese villano que dijimos, no manches, ese era el malo de la historia, ese mero también se llama villano. Entonces ustedes van a encontrar estos 4 tipos de villanos durante las historias y se van a dar cuenta, los van a poder clasificar y cualquiera de ellos es el antagonista. Si vuelven a ver un relato en el que no encontraban al antagonista sino hasta el final, se van a dar cuenta que va a aparecer en el segundo acto. Así como les dije, no vamos a saber que es el villano, pero va a aparecer en el segundo acto. Ahora, en Titanic, regresando a este ejemplo, vemos aquí al antagonista casi en las primeras escenas, sin contar la parte en la que llega la señora al barco, empieza a contar la historia y justo cuando tenemos el flashback es que empieza el segundo acto. No hay falla. Otro villano es el iceberg. Ese es el villano que no sabíamos que era el villano y que de repente simplemente crash. O, bueno, repito, todo puede ser, depende del narrador. Depende del chismoso que cuenta la historia. Si nosotros contáramos la historia del Titanic desde la perspectiva del iceberg, sí podríamos hacer un relato. Podríamos hacer una narración. Imagínense, un plano subjetivo en el que se va acercando un barquito y el iceberg dice, no, espérate, crash. Y el propio iceberg dice, no, hombre, no yala, ¿no? Sí podríamos hablar desde su punto de vista. Porque el punto de vista puede ser subjetivo o puede ser objetivo. Puede hablar un personaje o puede hablar un objeto. Hay historias, hay narraciones que se narran a partir de un objeto que habla por sí mismo. También existen. Y esos también son narradores. Bueno, seguimos con los personajes y tenemos aquí a el secundario, que acompaña al personaje a ejecutar ciertas acciones. Es por este personaje que suceden las cosas, que le suceden las cosas al personaje principal. Digamos que el personaje principal no puede hacerlo por cuenta propia, pero sí el personaje secundario lo va empujando. Y por último, de esta clasificación tenemos a los terciarios o incidentales. Estos regularmente son personajes muy planos, no cambian. De hecho, si se fijan, ahorita vamos a ver los personajes planos, pero Don Jack es el personaje más plano de Titanic. Ese cuate no cambia nada.
empieza igual y acaba igual. Lo empuja, pero al agua. Sí. Espérenme. Ok, tenemos a los terciarios. Aguántame un tantito, las preguntas, si me hace favor de irlas apuntando, y ahorita las resolvemos al final. Va, gracias. Bien. Tenemos esta segunda clasificación de personajes que según su caracterización. ¿Sabes? Aquí tenemos planos y redondos. Estos personajes, aquí está, dice, serán planos cuando tienen pocas características y no tienen un conflicto interior. Simplemente ellos suceden, viven, y no hay algo que los motive. Simplemente se mueven por sí solos porque así son, planitos. Jack es uno de ellos. Fabricio, hablando de Titanic, es otro de ellos. Se llaman redondos, al contrario, cuando tienen muchas dimensiones y cuando regularmente no conocemos cuáles son sus motivaciones más profundas. Es por ello que en el ejemplo que estoy colocando aquí, El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter es un personaje sasasazo, porque no sabemos qué va a hacer. No sabemos si, bueno, o sea, conocemos que tiene una motivación, pero durante el relato no nos cuentan realmente cuál es su motivación inicial. La vamos descubriendo poco a poco. Y esto lo hace muy atractivo y muy redondo como personaje. Tenemos a los personajes según su evolución. Aquí tenemos dinámicos y estáticos. Voy a hacer un poquito para abajo a ver si puedo. Ok, les pongo aquí dos ejemplos. Son dinámicos los personajes cuando tienen un cambio de psique, un cambio de status quo, y serán estáticos cuando no presentan ningún cambio. Entonces, aquí ya tenemos dos valores. Son planos cuando no tienen conflicto interior y son redondos cuando tienen conflictos interiores grandes. Son estáticos cuando no vemos el cambio y son dinámicos cuando sí vemos el cambio. El ejemplo que les pongo aquí de un personaje dinámico es el cazador de Blancanieves. ¿Por qué? Porque este cazador decide no matar a Blancanieves. Y eso ya hace que lo veamos como un personaje dinámico. Un personaje que no se mueve es la madrastra de Blancanieves. Ella simplemente se queda en su misma idea y no cambia. También podemos clasificar al personaje según su imagen, ya sea por arquetipos o por estereotipos. Seguramente han escuchado esa palabra, esas dos palabras. Se llamarán arquetipos, vamos a poner aquí, cuando son personajes con rasgos, valores o cualidades ya construidos. Pero ojo aquí, son los valores que tiene, son las actitudes que ya existen y que están preconstruidas. Se llamarán estereotipos cuando lo que vemos, lo que ya está construido, es el rasgo físico. Un estereotipo es el policía, un estereotipo es el panadero, un estereotipo es la porrista. Esos son estereotipos porque ya son rasgos psicológicos intrínsecos a una forma física del personaje. Son arquetipos cuando lo que vemos son los valores, las cualidades y las ideas. Algunos ejemplos de arquetipos son los siguientes. Tenemos al sabio, que no necesariamente es Gandalf ni Dumbledore, pero sí se puede representar como alguien con experiencia. Al guardián, puede ser un guardián del umbral, aquel que no deja pasar, ¿no? Como un dragón, como puede ser cualquier otro animal mítico que no deje pasar, o en algún ejemplo de la mitología pueden ser cabezas parlantes. No necesariamente tienen una forma física estereotipada, pero sí tienen una actitud predefinida. Puede ser el bufón, puede ser el compañero, o mejor conocido como Sancho Panza, el héroe, heroína del relato, que es quien sortea las dificultades regularmente, la sombra, es alguna opción también. No están todos, ojo, en las narraciones no vamos a ver a todos los personajes juntos, ni a todos los arquetipos juntos. Lo que vamos a poder identificar es el arquetipo que tienen para poder conocer cuál va a ser la actitud con la que van a presentarse y a convivir con los demás personajes. Aquí tenemos al villano, al mago, etc. No todos los villanos son iguales, no todos los magos son iguales. Ojo aquí, ese es interesante. Gandalf y Dumbledore son arquetipos de sabios, estereotipados como magos.
¿Sabes? Se ven como magos, porque es el estereotipo, pero se comportan como sabios. ¿Cómo se comporta un mago? Un mago lo que hace es que hace magia, cambia, es volátil, regularmente sorprende. Entonces vamos a encontrar a un personaje que sea el mago, hablando de arquetipos, cuando sea quien cambie, quien gire, quien le dé vueltas y quien resuelva probablemente las historias, de manera casi mágica. Vamos a quitar este de aquí. Bien. Ya para terminar esta rapidísima plática de estructuras narrativas ipso factas, tenemos aquello que llamamos el tiempo narrativo. El tiempo narrativo, lo que es básicamente es el ordenamiento y la forma, el tiempo que tardamos, el feeling que le damos a las narraciones. Ese es un tema que regularmente se deja un poquito de lado, aunque es sumamente relevante, sumamente importante. El tiempo narrativo nos va a dar todo el saborcito, ¿no? Todo el feeling, la sensación, saboreamos la historia siempre y cuando los tiempos narrativos estén bien estructurados. Existen 3 clasificaciones principales. Bueno, primero hay que definir qué es la relación entre la cronología del relato y la historia. ¿Eso qué significa? Significa que una historia, vamos a poner un ejemplo muy básico, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo cierta cantidad de años en ciertos espacios geográficos y con ciertos actores políticos. Yo puedo, aprovechando los tiempos narrativos, reducir toda esa historia que duró años, países y muchos puntos de vista, los puedo reducir a 1 hora de relato. Los puedo reducir a 30 minutos. Los puedo reducir a 5 minutos. Eso es aprovechar los tiempos narrativos. Y al revés, puedo hacer que un hecho, que dure 2 minutos, dure temporadas enteras. Tal es el caso, ahorita les traigo una imagen, para quien conozca a los Supercampeones, es una serie de fútbol de los 80s, de anime japonés, en donde el personaje principal estaba a punto de patear el balón, pausa, un super flashback de media hora, regresamos al momento presente y apenas le pegó al balón. Eso significa que el tiempo se cuenta sobre todo el tiempo presente. Ojo aquí. Luego decimos, no, es que con los flashbacks o con los flash forwards ya puedo abarcar millones de años. Sí, pero lo que cuenta, el tiempo que cuenta en la historia es el tiempo presente. Así que si el personaje pateó la pelota y nada más hizo esto y duró media hora, se cuentan los 2 segundos o el segundo que tardó únicamente en patearla. ¡Sas! ¡Ay! Se divide el orden, que será el ordenamiento, en duración, que será el tiempo que dura, y la frecuencia, la cantidad de veces que vamos a ver un evento. Respecto al orden, tenemos varias clasificaciones. Aquí tenemos orden lineal, que es el que conocemos por default, ¿no? Empieza y acaba en un orden cronológico y no salta de tiempos. Podemos ocupar orden lineal no vectorial cuando ocupamos los flashbacks y los flash forwards, que serán la analepsis y prolepsis respectivamente. Imaginen lo siguiente. Yo tengo mi punto A, A1, a mi punto Z1. ¿Sabes? Esa es mi historia. A1 a Z1. Si yo aumento un flashback, entonces voy a colocar en otro punto, fíjense que está en otra dimensión, voy a colocar una B, porque es otra historia, y si es flashback, le voy a poner un B menos, y si le des flash forward, le voy a poner un B más. El chiste es que, por lógica, la A y la B son letras diferentes. Por lo tanto, reitero, solamente se cuenta la historia que sucede en la A. Las Bs, que serán estas historias aledañas, son simplemente complementos
para darle contexto y para entender mejor a los personajes y a las historias. Dentro de este tipo de orden, tenemos lo cíclico, que será la historia en cadena. Cuando vemos un relato y este relato se concatena con otro, literal, no vamos a pasar de la historia hasta que suceda y que se resuelva un primer conflicto. Sí hay historias así. Hay una historia, no recuerdo bien el nombre, pero es una historia de unos atrapados en una isla que empieza su día, acaba su día y regresan al mismo día inicial hasta que encuentran la manera de poder desbloquear la siguiente parte de la escena y se vuelven a encontrar ahora clavados en la segunda parte de la escena, hasta que logran zafar la tercera y ya entonces logran ir resolviendo paso a paso, ya de manera más continua y más rápida, todo el relato. Ese relato se llama cíclico, porque regresa y regresa y regresa. Recordemos que son ficciones. Todo puede suceder en la cabeza de alguien que relata una historia. Así que sí existen historias que se concatenan y que son cíclicas. Por otro lado, ya por último, hablando de orden, tenemos el orden circular. Esta es la historia que nos da spoilers. Cuando vemos literal, cuando el inicio de la película es el final de la película. Lo que nos dice aquí es que no importa el final, sino cómo llegaron al final. Entonces nos van a presentar el final de la historia y luego nos van a presentar todo lo que sucedió para poder llegar a ese punto. En ese tipo de narrativas se llaman cíclicas, porque básicamente hacen esto. Empiezan aquí y avanzan un poquito más. ¿Sabes? Hay otro tipo de estructuras que a partir de estas, ya con otras letras, con otros números, con otras dimensiones, pero en general, estas son las tres primeras del orden de los tiempos narrativos que podemos aprovechar. Vamos a ocupar las vectoriales cuando queramos narrar una historia de pe a pa sin complicaciones. Vamos a narrarla con flashbacks y flash forwards cuando queremos dar contextos. Eso es una condicionante. Cuando queremos dar un contexto, o cuando vemos contextos, vamos a ver flashbacks y flash forwards. Cuando queremos confundir mucho a los personajes y al espectador, vamos a ocupar la cíclica, porque vamos aquí a jugar un poco con la propia desesperación del espectador y del personaje. Y vamos a ocupar las circulares cuando lo que importa no es el final de la historia, sino todo el proceso para llegar a ella. El segundo tipo de tiempos narrativos, si ya vimos orden, se llama la duración. Esta es la relación entre el tiempo que duran los sucesos de la historia y la extensión del relato. Aquí tenemos cuatro formas. Tenemos la elipsis, que es cuando, literal, cortamos y omitimos ciertas secciones de nuestra historia para dar a entender que el personaje va de A a B. Ahí está. Sí, va de A a B, ahí está. De repente como que se me queda la imagen. Vamos a poner aquí un ejemplo. Un personaje se encuentra frente a una puerta. Va a entrar a un lugar. Corte directo, lo vemos sentado en la sala. No sabemos exactamente cómo llegó de la puerta principal a la sala, pero no importa, porque este fragmento no era tan necesario y lo podemos omitir. Cuando omitimos estos espacios se llaman elipsis y aprovechamos los tiempos para acelerar. Se llamará pausa cuando literal se pausa el personaje. ¿Y qué estará pensando el personaje? Y se escucha probablemente el narrador y se escucha probablemente el sonido y el personaje se pausa, ¿no? Entonces vamos a encontrar este tipo de recurso. En escena o plano secuencia vamos a representar exactamente lo que sucede desde que el personaje entra, está en la puerta, frente a la puerta, y hasta que llega a la sala. Vamos a ver cómo abre la puerta, cómo camina, cómo saluda, cómo se mueve, cómo se gira, cómo se sienta. Eso se llaman planos secuencias o se llaman escenas.
en donde no hay una distinción entre el tiempo real y el tiempo en película. Y por último tenemos la desaceleración, cuando necesitamos o necesitan darle un énfasis muy profundo y se ve lento el tiempo. Cuando va cayendo la gotita, significa que le vamos a dar preponderancia a ese evento y vamos a hacer una desaceleración. Es como hacer un zoom con la cámara y vamos a ver exactamente el movimiento y le vamos a prestar la mayor cantidad de atención. Cuando ustedes vean ese tipo de duración, significa que eso es sumamente relevante. No me dejarán mentir. Cuando cae una gota, cuando el personaje voltea, ese movimiento es importante. ¿Sabes? Estos tiempos narrativos nos sirven para dar énfasis o para quitar énfasis de los eventos. Quitan énfasis, las elipsis. La pausa simplemente le da atención a otra cosa. La escena le da atención a la propia escena y lo que sucede dentro de ese mismo. Y la desaceleración le da atención a lo que estamos desacelerando. Y por último tenemos la frecuencia. La frecuencia será la relación entre el acontecimiento y el relato en función de la cantidad de veces que se cuenta. Cuando un evento es importante y se presenta una sola vez, se llama singular. O sea, un disparo, ¡pah!, a alguien, ¡pah!, lo mata. Ya, sucedió una vez. Pero ¿qué pasa si queremos enfatizar ese evento de manera muy, muy puntual? Lo que podemos hacer es dispara y le pega al personaje, corte, en otro ángulo, dispara, corte, otro ángulo, y le pega al personaje. Entonces podemos verlo desde diferentes ángulos cuando sucede una sola vez, pero se repite muchas veces, ¿no? O también podemos ver un evento, esos se llaman también iterativos, cuando vemos ese evento que se repite a lo largo de la historia, a lo largo del relato, muchas veces. Y te acuerdas y pasa un rato. Y te acuerdas y pasa un rato. Y te acuerdas, entonces ese evento, que será muy reiterativo, me permite fijar esa situación en la cabeza. Entonces, a grandes rasgos, ahorita lo que acabo de explicar rápidamente fue el acto, la estructura narrativa de Aristóteles, el papel del narrador y los tipos de narradores, el papel del personaje y a muy grandes rasgos los tipos de personajes que existen. Y por último, los tiempos narrativos y un poquito su función en las historias, en los relatos. Y llegamos al final. Permítanme coffee break. Súper bien, Aide. Muchas gracias por esta plática tan interesante. Y bueno, tenemos bastantes preguntas, entonces vamos a tratar de que nos las puedas contestar. Lo más breve posible para que tampoco se haga mucho tiempo aquí. Pero bueno, tenemos la primera, que es Claudia Janine Escorcia, que dice: ¿existen películas que son sorpresivas o que no son previsibles? ¿Es porque alteran el orden de los actos? Esta es la parte como de los puntos de inflexión. Sí, mira, ok. Necesito una hoja. A ver, ¿qué sucede con las historias? Les voy a poner un ejemplo. No sé si han visto alguna película de Christopher Nolan. Inception, Origen, o puede ser Memento, o puede ser, bueno, ahorita de otro de Nolan. ¿Qué es lo que hace este cuate? Primero tenemos una letra, ¿se ve? Sí, una 1A. Tenemos una 1A, ¿sabes? Y tenemos una 1Z, ¿no? Desde 1A hasta 1Z. Lo que hace Nolan es lo siguiente. Lo voy a poner más grande para que se vea. En la película de Memento. Lo que hace Nolan es que cambia el orden, no sé si se ve. Ahí está. Así. Sí, se ve 1Y, 1C, 1D, o espacio, 1D, 1B, 1Z.
Un 12 o un 1Z. Ajá. Bueno, ese espacio son 3 puntos suspensivos, ¿no? Okay. Lo que hace Nolan es que de una historia, que de un relato que es de la A hasta la Z, así normal, le va cambiando el orden. Entonces, uno como espectador dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Me está contando el principio, me está contando el final. ¿De qué se está tratando? ¿Cómo le hacen? Lo que sucede es que le alteró el orden. Eso es todo. Ok, perfecto. Bril, soy yo. ¿Hay un periodo de tiempo concreto para cada tipo de acto o tiempos promedio? Sí, el planteamiento, bueno, en un guión cinematográfico, las primeras 30 cuartillas van a ser regularmente el primer acto. Las siguientes 70 van a ser del segundo acto. Y las últimas entre 25 y entre 10 y 25 van a ser del tercer acto. En tiempos en filme, el primer acto va a durar como 15 minutos 20. El grueso de la película va a ser el segundo acto. Va a durar, pues bueno, aquí ya depende mucho de la historia, depende mucho de la narración, pero es el que tiene la mayor cantidad de tiempo. En un filme, hablando de 90 minutos regulares, ¿no? Tenemos 15 minutos 20 del primer acto, tenemos, si no mal recuerdo, son como 40 minutos del segundo, y ya la resolución también se acaba como en 10 minutos, cuando mucho. Cuando hablamos de cortometrajes, entonces va a variar mucho, pero en proporción va por ahí. ¿Qué será? Como el 60% del espacio va a ser el segundo acto, y lo demás se va a dividir entre el primero y el tercero, en una narración habitual. Ok, así que si te quedas dormido y te faltaron los últimos 20, pues ya fue, ¿no? En la película. Suele pasar, sí. A no ser que sea suficientemente previsible para que ya no importe que la veas o no. Eso también puede pasar, pero sí. Ok, perfecto. Mira, en la parte del narrador, aquí de Cineclub Tóxico, dice, el narrador muerto, ya es que ahí está, para que el narrador está muerto, ¿cómo se conecta con la audiencia? ¿Hay una relación específica porque está muerto o depende de su personalidad la relación que cause con el auditorio? Ok, ese narrador se llama narrador acusmático. Ese narrador prácticamente es un personaje muerto que va a presentar el relato, va a ser un mero pretextote para el relato. Un ejemplo de esto tenemos con, ¿cómo se llama este? Desperate Housewives, Esposas Desesperadas, que inicia el relato un personaje que no sabemos que está muerto, no es cierto, sí sabemos que está muerto, y cuenta la historia o hace el pretexto para contar la historia de las amigas. Entonces ese narrador se llama diegético acusmático. Acusmático porque solamente lo escuchamos. Pero sí existió en la trama. Distinto a el narrador que no existe en la trama, pero nos cuenta la historia. Que está como externo, por decirlo así, ¿no? Exacto. Ok. Oye, ¿ahí hay alguna situación en la cual, porque esté muerto, hay cierta empatía del auditorio? O sea, psicológicamente, o depende mucho de la personalidad del personaje? Depende mucho del contexto, por supuesto. Depende mucho. Aquí vamos a retomar aquello que nos enseñó Alex Rigelmo en La seducción de las palabras. Fue un publicista que hizo un libro de nombre La seducción de las palabras, en este libro nos dice, las palabras tienen una fuerza por sí sola, cada palabra. Entonces, si la única línea del narrador que está muerto y que nada más tiene una línea y ya no es suficientemente poderosa respecto a la elección de las palabras y a la fuerza que tienen para con la audiencia, no va a llegar al público. Tal es el caso de Esposas Desesperadas. En la primera escena nos olvidamos del personaje. Luego vuelve a aparecer, incluso aparece vivo, ¿no? Hablando de una especie de una retrospectiva. Pero no resultó entrañable. Resulta más entrañable otro personaje que hace más gestos o que tiene un tipo de voz distinto, más intenso, que será más bien ya la construcción del personaje desde la perspectiva del actor y su relación con el director, porque eso también es interesante, cómo el actor pueda personificar al personaje y cómo el director le dice que tiene que personificarlo, ¿no? Eso es una dupla que sí o sí debe existir. Hablando, bueno, si no me voy a poner a hablar de personajes y nada, claro.
Perfecto. Oye, comentaste que había de 40 y 50 parámetros para hacer un personaje. ¿A qué te refieres con parámetros? Uy, pues, mira, ok, vamos a poner un ejemplo así, nada más. A ver, hablando de los gustos del personaje, ¿no? Vamos a construir el día a día del personaje. Desde una perspectiva literaria, podemos construir al personaje con las siguientes preguntas. Ya entendí la pregunta. Por parámetros me refiero a preguntas o indicadores que nos permiten saber algunos aspectos del personaje. Podemos encontrar hasta 50 aspectos distintos de acciones, gustos distintos que hace el personaje. Por ejemplo, ¿cómo le gusta el café? ¿Le gusta el café? ¿Toma té? ¿Qué té toma? ¿A quién se lo regaló? O bueno, ¿quién le regaló esa taza de té? ¿Por qué le gusta el café? ¿Por herencia? ¿Porque lo olió un día caminando por la calle, caminando por el bosque, el café olí? ¿No? Todas estas preguntas forjan la personalidad del personaje. Ok, entonces... Mientras más profundas y más cantidad de preguntas haya, entonces vamos a poder presentar al personaje en diferentes situaciones. Un tip para hacer personajes es el siguiente. Nos hacemos nuestra lista de 50 preguntas que están divididas entre el contexto, la personalidad, rasgos físicos, gustos y atributos, y por ahí otra cosita más. O sea, son como 50. Y vamos a colocar a ese personaje con ese contexto que ya hicimos, con esas preguntas, vamos a colocarlo en un lugar X, adentro de un elevador, y el elevador se detuvo. Ahora, ¿este personaje qué hace? A partir de ese perfil. Otro ejemplo, vamos a poner al mismo personaje, pero ahora lo vamos a colocar debajo de la lluvia y no encuentra pasaje y tiene que llegar a su casa. ¿Qué hace? O se tropieza con una piedra, le grita a la piedra, ¿no? El identificar todos estos parámetros nos va a permitir saber qué va a hacer el personaje a continuación en cualquier circunstancia. Ok, perfecto. Y claro que cuando se somete a alguna circunstancia que no está dentro de estos parámetros, es cuando nos salta y el personaje no está construido correcta o nos brinca la situación que está haciendo, ¿no? Así es, así es. De hecho, se supone que podríamos poner a cualquier personaje bien hecho en Marte, en el futuro, en el pasado. Es más, yo tengo un ejemplo muy bonito. ¿Cómo se llama? Se me acaba de ir. Jane Austen, Darcy, ¿cómo se llama? Orgullo y Prejuicio, ¿no? Orgullo y Prejuicio, la novela de Jane Austen, tiene dos personajes. El personaje principal, que es Bennet, y Darcy, ¿no? Estos personajes están tan bien hechos que puedes colocarlos en cualquier circunstancia, en cualquier película, y nadie se dio cuenta que son Bridget Jones. Claro, ¿no? Y creo que además hay una versión de vampiros, ¿no? También. O sea, ¿no? Y hay una versión de Bollywood también. Se llama Orgullo, Prejuicio y Casamiento, creo. Mira. Ok. Oye, a partir de estos rasgos que tú comentas, ya ves que hay una tendencia de hace unos años para acá que esos rasgos cambian las identidades. ¿A qué me refiero? A que de pronto el malo es el bueno y el bueno es el malo. Perdón. No te preocupes. De pronto encontramos esta historia de la bruja mala del oeste, ¿no? Que por estructura y rasgo físico, que es en el momento que hablabas, pues es la mala en un principio de la historia del Mago de Oz, pero que ahora es la buena, ¿no? Y que esto lo estamos encontrando con Maléfica y lo estamos encontrando con... O sea, en esta parte en la que los rasgos físicos, que es parte de la construcción del personaje, están cambiando eso. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, aquí cabe mencionar una cosa. El protagonista no siempre es el bueno y el antagonista no siempre es el malo. El protagonista es de quien se habla y el antagonista es quien intenta bloquear. Sea bueno, sea bueno. Sí, lo que entendemos por bueno o malo está construido o preconstruido culturalmente. Entonces, Maléfica es el personaje protagónico y el antagónico es, si no mal recuerdo, es el rey. Sí, ¿no? Es correcto. Entonces, el personaje protagónico tiene un cambio
tiene un cambio de actitud, por lo tanto será redondo, será dinámico. El rey simplemente no, en este caso. Y bueno, básicamente no hay una relación entre bondad y maldad, protagonista-antagonista. Pero resulta que sí, en cierto momento, cuando Maléfica es protagonista, es buena. Cuando la del Mago de Oz es protagonista, es buena. Cuando Cruella de Vil es protagonista, es buena. Sí hay un miramiento en el aspecto del protagonista, tiene que ser bueno, ¿no? De cierta forma. Bueno, es que, como mencioné, hay diferentes tipos de antagonistas. Bueno, sí, es que vienen ahí puras construcciones sociales. Yo creo que es por tendencia, pero bueno, vámonos con la siguiente. Nos decía Abril que precisamente cuando hablabas de Titanic, que la joya es un símbolo, ¿no? Precisamente en base de todas estas descripciones que tú nos comentas, ¿no? La otra, nos dice Michelle a Lara, que si, lo quise entender así, que si la chica de Titanic era la protagonista porque ella sobrevivió al final, y creo que no, o sea, no tienes que sobrevivir al final para ser protagonista, ¿no? No, no necesariamente. El protagonista es de quien se habla. Básicamente estamos viendo en Titanic la historia de Rose. Ella misma cuenta la historia. Y empieza, fue hace 84 años, la pintura estaba fresca, no se habían usado las vajillas, yo estaba encarcelada y me llevaban a América encarcelada en una jaula de oro y volaba como pajarito y no sé qué tanto caso dice, pero por ahí va. Ok. Entonces sí, no necesariamente es tiempo dentro de ese tiempo de duración en cámara, ¿no? Lo que te hace como protagonista, sino que hablen y se guíe en ti, ¿no? Sí, hay algunas historias en donde el protagonista no se ve, pero se habla todo el tiempo de esa persona y se relata la historia de esa persona. Entonces, este sigue siendo un protagonista, solo que también será acusmático. Perfecto. Ok, San Michel nos dice, ¿cómo se llamaría si no hay un villano fijo? Que la narrativa deje en claro que cada lado realizó acciones que mejor les parezca, pero que se pueden tomar como acciones de villano. Y esto me recordó la película de Civil War, de Avengers, que ya sabes que ahí no sabes, o sea, pues hay buenos y hay malos en base a tu percepción, supongo, ¿no? Sí, el villano es Fuente Ovejuna, ¿no? Ándale. Básicamente, ¿qué podría caracterizar? ¿Tiene algún nombre esta estructura? Cuando no sabes quién es el villano o no sabes quién es el bueno. Tiene que haber alguien de quien se hable la historia. Ese siempre será el protagonista. El antagonista, pueden ser uno o varios antagonistas, por supuesto. Puede haber varias entidades que bloqueen el desarrollo del protagonista. Ok, yo creo que es para otra charla que hablemos de Civil War y que veamos que sí, por supuesto. Sí. Iron Man o American Captain. Abril nos dice, la música que comentaste es el leitmotiv, ¿no? O sea, cuando hablabas del Titanic, pues es esta parte de que de pronto la música también nos dice, la música que identifica o evoca un personaje, ¿no? Que es el leitmotiv de ¿Hay un momento en el que la música puede ser el personaje como tal? Bueno, hablando de musicalización y sonorización, sí, el leitmotiv, en primera, sí es el rasgo sonoro característico de un evento o de un personaje. También tenemos otro tipo de rasgos, otro tipo de elementos en la parte de sonorización. Tenemos el sonido diegético, que es lo que se escucha aquí, ¿no? Y el sonido extradiegético, que será lo que el personaje no escucha, pero que existe para la narración. También es un elemento que compone parte del lenguaje y que ayuda a que el mensaje se entienda de cierta manera, le da énfasis, le da estilo. Entonces, aquí ya tenemos el leitmotiv, tenemos la sonorización y tenemos lo diegético y lo extradiegético. Hablando de musicalización, es que también ahí tenemos ciertas variantes. Puede ser una musicalización que se escuche primero de fondo y luego de pronto nos damos cuenta que es el radio, ¿no? Ahí también se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es la transición entre el extradiegético y luego nos damos cuenta que es diegético.
Entonces, en general son esos tres, y luego todas sus combinaciones, pero son esos tres. El leitmotiv, la sonorización diegética y la ambientación extradiegética. Ok, perfecto. Aquí Cine Tóxico nos hace una pregunta. ¿Hay alguna lógica casi como una Biblia en la definición de los rasgos físicos en congruencia con la psique de la persona? Pues Como se llaman los estereotipos, estereotipos. supongo, ¿no? Se llaman estereotipos. Cuando hablamos de físico, sí. Cuando hablamos de valores o de actitudes, son los arquetipos. Ok. Y hablando de construcción de personaje, se recomienda que no existan más de 3 rasgos característicos del personaje. O sea, ¿A qué te refieres con eso? Ok, me refiero a, si yo soy un personaje, tengo mi taza, tengo un lápiz y probablemente tenga otra cosa que me es característica, pero no más de 3. Luego sucede que los personajes tienen demasiados rasgos característicos y ya ni siquiera te acuerdas de cuáles son. Ok, que no tenga, o sea, si tiene alas, hacha, cuerno, ojos de color, 4 patas, ya es demasiado, ¿no? O Sí. sea, La okay. lógica diría que más es mejor y que se ven mejor, se ven más padres, pero también se olvidan más rápido. Ah, ok. Y creo que también ahí entra este hecho de también los giros que utilizan otra vez, vuelvo a esta película de la bruja mala del oeste, pues que el estereotipo verde, ¿no? Ya te determina el sombrero y todo eso, y cómo en la actualidad está cambiando esa percepción, ¿no? Pero bueno, aquí Shelly Benaviento nos dijo, según a su criterio, ¿quién gana entre Dumbledore y Gandalf el Gris? Creo que es una pregunta que la haremos en una plática para confrontar Civil War, ¿no? O sea, eso sería padre, sería interesante, ¿no? Fíjense que hablando así rápido, yo le voy a Gandalf. Gandalf, porque Tolkien hizo un análisis del personaje mucho más profundo que esta no, esta J.K. Rowling, ¿no? Ah, sí. Se llama. Aunque no demerito en lo absoluto a Dumbledore. Dumbledore es un personaje muy bonito, es un personaje muy completo y cuando tiene sus cambios y sus giros, híjole, no sabes ni literal para dónde va. Entonces, creo que, primero, bueno, yo me voy por la profundidad del personaje, voto por Gandalf, por la psique del personaje. Pero por el entretenimiento, híjole, ahí sí Dumbledore, porque el Dumbledore te tiene todo el tiempo al borde del asiento. Exacto. Yo concuerdo contigo también. Liz, ¿los viajes en el tiempo son cíclicos o tienen su propia categoría? Ok, el viaje en el tiempo es el presente del personaje, entonces cuenta como parte del presente. Como lineal, ¿no? Así es. Si es un recuerdo, o si es un evento futuro, o si es la imaginación, porque ahí entra otro, si el personaje imagina o sueña una realidad que no sucede, se llama ucronía. Porque también se vale que el personaje se lo imagine y de repente, pues nada más estaba en su imaginación. Eso se llaman ucronías. Y no forman parte del presente narrativo, sino que también juega con los tiempos inexistentes. Bueno, con los tiempos. Ok. Cine Tóxico nos dice, ¿cómo maneja el tiempo narrativo Guy Ritchie? Ay, Guy Ritchie hace lo que quiere con los tiempos. Bueno, Guy Ritchie es muy romántico. Es muy romántico. Este cuate le encanta llamar la atención y le encanta hacer acercamientos así cerca, es misterioso, es mágico, es así, como muy cool el cuate. Entonces creo que la forma en la que maneja los tiempos tiene que ver con la dirección de la atención. Lo bonito, lo característico del cine de Guy Ritchie es que es un gran narrador. Sabes perfectamente qué ver, cuándo verlo, por qué verlo, y si no lo viste es porque no quería que lo vieras. Ok, sí. Aritsu nos dice, ¿en orden circular entraría la película de Gaspar Noé Irreversible? Irreversible es un tema muy interesante. Ese no es circular. Bueno, sí es cierto, sí es circular, pero tiene una característica. Primero empieza en la letra Y, ¿no? Tomando como lógica que las narraciones son de la A a la Z.
Entonces empieza en la Y. Luego lo que hace es que nos cuenta la historia al revés. ¿No? Nos va a contar la historia al revés, pero cada escena la va a contar hacia el frente. O sea, a ver, estamos de aquí, vamos para acá, saltamos hasta antes y vamos para acá, y saltamos y vamos para acá, y así. Entonces se hace como el salto de ranita, pero regresa tantito. Salto de ranita y regresa tantito. Entonces esa película en especial tiene una categoría casi solita por la forma en la que está narrada precisamente. Y sí es circular porque nos cuenta el final al principio, pero nos lo cuenta, en vez de al revés, va regresando como máquina de coser, ¿sabes? Es lo que te iba a decir, como cuando coses. ¿No? Exacto, como cuando coses y regresas y coses y regresas y coses y regresas, así está hecha la irreversible. Perfecto. Bueno, aquí había una nada más como comentario de precisamente cuando hablabas de estos planos tan extensos, precisamente la película de Inception, en la duración de la pirinola, ¿no? Pues no, fíjate que no, porque la pirinola sigue rolando. No desacelera ni se acelera. Ah, ok. Entonces tendría que saber eso, aceleración o desaceleración. Exacto. Ok, interesante. Cineclub Tóxico, ¿cuál es el plano secuencial más largo que identifiques en alguna película? Y aquí nos dicen que puede ser para la de Birdman. Para ti, ¿cuál sería el más largo? Birdman es un trucote bien hecho. Lo que sucede con la de Birdman es que vamos a ver ciertas escenas, sí, por supuesto es plano secuencia y ese es el gancho principal de esa película, pero hay momentos en los que casi son imperceptibles, pero pasamos por la espalda de alguien, pasamos por la columna, ¡pum! Ahí cortan y ponen otro fragmento. Truculentoso eso, entonces. Sí, no se nota, está magistralmente hecha, está brutalmente hecha, sí. Pero de que es un trucototote, es un trucototote. Yo pensé que sí era secuencial. Silvia nos dice que 1917, supongo que de la secuencia, ¿no? Esa es la que dura muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y Leo Ábrego nos dice que si puede ser un plano largo secuencia, yo supongo la película de La Tarea. Mira, un plano secuencia siempre va a ser cuando se reproduzca a la velocidad exacta lo que sucede. O sea, nosotros si nos grabáramos ahorita, bueno, literal, si vemos la grabación de lo que estamos ahorita haciendo, es un plano secuencia. O sea, no tiene que haber un movimiento, puede estar estática. Sí, o sea, el chiste es que reproduzca exactamente la velocidad que sucedería en la vida real. Perfecto. Mira, como último, porque ya estamos a un minuto de las 9. Hay muchos comentarios que veo, ya no los pudimos incluir en esto, pero para cerrar un poquito, cuando se hizo esta parte de hablar de esto, me recordé algo que yo vi también en un curso de cinematografía y que se me hizo como encantador esta parte, que es en la película de Mi Mejor Amigo de Julia Roberts. Te decían que hay un punto de inflexión que generalmente la gente no lo ve, pero que es cuando Julia Roberts está con su galán pasando abajo del puente y ese punto cuando dicen, en ese momento ella podría haberle dicho te amo, ¿no? Quiero estar contigo y hubiera cambiado la historia y ahí sí hubiera sido menos triste esa película. Y este punto de inflexión, ¿no? Que se le va, o sea, en este momento tan vivido, ¿no? Sí. Que es un punto de inflexión. Y creo que tiene que ver esto con toda esta parte de la narrativa, ¿no? En esa escena en específico, hace ratito mencioné que el personaje tiene que tomar una decisión y puede tomarla o no. Tiene la opción de no tomarla y va a haber consecuencias. Y sí se llama punto de inflexión porque existe esa necesidad de tomar una decisión o de no tomarla. Y eso para todas las personas que les guste la película, pues ahí define el futuro de Julia Roberts en ese sentido. Por supuesto. ¿No? Y su vida personal también. Y su vida personal. Aide, pues muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras comentar ya para cerrar esta charla de Cine Club y Colectivo Tóxico sobre la narratología cinematográfica? Pues, híjole, en primera instancia, muchas gracias por permitir este espacio.
al principio, pues la verdad es que no sabía bien qué decirles. Hay tantas cosas de la narrativa que me gustaría compartir con ustedes. Creo que este fue una... no, fue Una pruebita. Una pruebitititita de todo lo que existe detrás de la narratología. Es un tema que en lo personal me fascina porque nos permite analizar, ver, disfrutar, construir las narraciones. No sé, o sea, pues es que hay tanto que hablar, entonces, pues bueno, ahorita lo que les presenté pues fue una probadita, lo que yo considero que es fundamental conocer para poder apreciar desde la perspectiva técnica una narración cinematográfica. Cabe mencionar que hay otras formas de analizar el cine. Tenemos esta que es la técnica, tenemos también la informal, que es la propia opinión a partir de lo más empírico de una persona. Tenemos también el análisis psicológico, que será el análisis de cómo influye el color en el espectador, cómo influye la forma, cómo influye la composición. No necesariamente el aspecto técnico, sino la forma en la que influye y cómo está construido para que esto influya. Entonces, hay otro tipo de análisis que se pueden ver. Ahorita este es como lo más básico para poder disfrutar lo que luego no vemos porque estamos pensando todo el tiempo en la estructura, y de hecho está pensada justamente para echarles a perder el cine y al mismo tiempo que vean, que les guste, a ver si les gusta. Esa es como la idea, y que se animen a contar historias, ¿no? Que ese es el chiste, a contar y a chismear todo lo que vemos. Entonces, yo les agradezco mucho el espacio, agradezco mucho que haya participación, agradezco mucho pues que esté chido, Juan. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. No, pues te lo agradecemos mucho, la verdad está increíble y valdría la pena profundizar sobre muchos de estos temas. Nos dejas así con la cabeza todo llena de ideas. A todos los asistentes se los agradecemos, la verdad es que ya no pude, tuve que parar en alguno y veo bastantes comentarios, ahorita los vamos a leer. Y se les agradece, esperemos que les haya gustado, les pedimos que compartan, que les, ahora sí que como todos, denles un like, ¿no? Para que esto pueda trascender, y es un esfuerzo que nosotros hacemos para poder compartir esta información. A nombre de el Cineclub y Colectivo Tóxico, pues les agradecemos y que esperemos verlos en la siguiente plática que hagamos nosotros. Vale, pues. Cuídense, buenas noches, gracias. Gracias.